Éxodo 14:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Versículo 4. Y una vez más, endureceré el corazón de Faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del Faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Versículo 9. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del Faraón. Versículo 11. Y el pueblo de Israel le dijo a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas ya para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Y ahora vamos a Éxodo 15, 22. Éxodo 15, 22. Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y ellos se dirigieron al desierto de Shur. Caminaron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. Cuando él arrojó el árbol dentro de las aguas se volvieron dulces. Y allí dio al pueblo leyes y decretos. Allí lo probó diciéndole: si escuchas atentamente la voz del Señor, tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Puedes tomar asiento. Ya no los voy a volver a parar. Y el día de hoy vamos a ver en nuestra serie de los nombres de Dios, Jehová Rafa. Y la última parte que leímos donde dice: yo soy Jehová tu sanador, dice: yo soy Jehová Rafa. Y quiero explicarte un poquito lo que acabamos de leer. Y lo que estaba pasando es de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Cuando ellos van saliendo de Egipto, Dios le dice: ordénales que acampen en X lugar. Pero el lugar donde tienen que acampar ellos, hagan de cuenta que Egipto está allá y el mar está allá. O sea, no hay, it was like a dead end. Era como un callejón sin salida, no había dónde ir. Entonces Dios les manda a acampar allí, y mientras están acampando allí, Dios ya le había dicho a Moisés: van a llegar el faraón y su ejército. O sea, Moisés ya sabía que esto iba a pasar. Entonces llega faraón y llegan con su gente, y es que sucede que ellos empiezan a paniquear y empiezan a ver que viene el faraón y el ejército. Y dicen: ¿para qué nos trajiste, Moisés? Nos hubieras dejado en Egipto, nos vamos a morir aquí. Te dijimos, nos obligaste a que nos saliéramos de Egipto. Y empiezan como que a reclamarle a Moisés.
Y empiezan, ¿quieres que me muera, verdad? ¿Quieres que me muera? Entonces, bueno, pocos van a entender eso, es un inside joke entre Abraham y yo. Y el punto es de que el Señor hace un milagro y dice que se abre el mar rojo, se abre y dice que como si fueran paredes el mar y que ellos pudieron pasar y que Faraón y su ejército seguían detrás de ellos y después el Señor hace un milagro y ellos terminan adentro del mar rojo. ¿Hasta aquí me siguen? Esto lo leímos ahorita. Ellos siguen caminando y después de que salen de Egipto, después de que pasan el mar rojo, y llega un punto en el que ya tienen 3 días caminando en el desierto y no encuentran agua. Y pareciera que encuentran como que un lugar donde hay agua. Y cuando llegan resulta que las aguas son amargas. No pueden tomar esa agua, era amarga. Y dice que comienzan a murmurar y le dicen a Moisés, ¿por qué no hay agua? ¿De dónde vamos a tomar agua? Entonces Moisés clama a Dios y alguna versión de ustedes dice que había un pedazo de madera, pero lo que dice en el original es que había un árbol, obviamente la madera. Y cuando él lanza el árbol que le muestra a Dios, dice que las aguas que eran amargas, que no se podían tomar, se vuelven en dulces. ¿Hasta aquí entendimos lo que leímos? ¿Sí? Y ahora quiero contarles, ¿cuántos aquí han visto Charlie Brown? Ok, bien poquitos. Ok, yo apenas lo empecé a ver ahora de grande, nunca lo había visto. Y hay un episodio donde donde Snoopy, el perrito, quienes no lo han visto, es un perrito que se viste de muchas cosas y hace muchas cosas. Si no sabes de qué estoy hablando, busca Charlie Brown y ponle Snoopy en tu teléfono y ya vas a saber de qué te estoy hablando. Entonces Snoopy es un perro, pero Snoopy es más inteligente que todos los niños que andan ahí con ellos. Entonces Snoopy se convierte en el entrenador de uno de los niños, de Patty. Y esta niña Patty quería competir en patinaje de hielo y Snoopy es un entrenador muy estricto. Sale que el perro empieza como que diciéndole, no, diste mala vuelta, hiciste esto mal. Y Patty así como que, es que Snoopy es el entrenador más estricto que existe. O sea, Snoopy me hace levantarme a las 4 de la mañana y nunca es suficiente. Y bueno, ahí va Patty a las 4 de la mañana a levantar a Snoopy y ahí va Snoopy. Y resulta que Snoopy siempre le está señalando a Patty errores. Y hay un punto que Patty se frustra y dice, creo que me voy a dar por vencida, todo lo que hago está mal. No se da por vencida, sigue el entrenamiento con Snoopy. Y cuando viene el día de la competencia, van pasando varias niñas y todas las niñas cometen errores, donde en los errores que cometen no pueden terminar pues toda la rutina que tenían que hacer. Se caen por sus errores, se resbalan y todas hacen algo que no terminan. Y finalmente está Patty. Y Patty comienza y hace una rutina hermosa. Es la única que no se cae, es la única que no comete errores. Y finalmente Patty es la que gana. Y lo que vamos a leer a continuación parecería algo así, como que Snoopy es este líder que pareciera que lleva los límites a un pueblo, que comete errores, naturalmente comete errores, pero es este líder que Dios le manda a hacer ciertas cosas. Y el primer punto que quiero hablar contigo, si se fijan, hay dos partes donde Dios le dice a Moisés, primero, ordénales que acampen en tal lugar, ahí está el mar y allá está Egipto. Si tú fueras el líder, ¿no le reclamarías a Dios? ¿Qué van a decir de mí, Señor? ¿Por qué me haces llevarlos a un lugar donde no hay a dónde correr? Tú me dijiste que van a llegar.
Número 1. Número 2. Después de que pasan el Mar Rojo, Dios le vuelve a decir a Moisés que lleve al pueblo de Israel hacia cierto lugar donde no hay agua. Y cuando encuentran agua, no la pueden tomar. Y punto número 1. El liderazgo te va a guiar, no siempre por donde tú quieras y no siempre por donde tú esperas. Dios mandó a que Moisés hiciera estas cosas. Y quiero que entiendas, porque ahorita vivimos en una era que fácilmente se habla en contra de los líderes, fácilmente se habla en contra de los pastores, fácilmente, o sea, es una era que vive deshonrando a las autoridades. Deshonran a la policía, deshonran a los maestros, deshonran cualquier figura de autoridad el día de hoy. Es una figura que fácilmente se le quita toda autoridad. Así que, punto número 1, Dios le va a mostrar a tus líderes espirituales cómo deben de llevarte y cómo deben de guiarte. Tus líderes espirituales tienen que rendir cuentas a Dios de a dónde te llevaron, qué te enseñaron. Si ellos siguieron lo que Dios les estaba diciendo, y tú tienes que tener esto en mente. Hay líderes que tienen pena de decirle a alguien, ¿sabes qué? Señalarte este error, así como Snoopy, ¿no? Es que diste mala vuelta, así no es, te puedes caer. Y el líder y tu pastor son llamados a mostrarte lo que no te gusta, y muchas veces es nuestro pecado. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que van manejando y mientras van manejando tú juras que viste el espejo retrovisor, tú juras que viste los espejos de los lados, tú juras, o sea, y no te das cuenta y vas a dar así, vas a cambiar de carril y de repente ¡pip!, como que estás a punto de golpearle y tú dices, es que yo volteé, o sea, yo no vi a nadie, pero es que tenemos puntos ciegos. Tu líder y tus pastores tienen un llamado de Dios para mostrarte tus puntos ciegos. Entonces Moisés fue un líder que tuvo muchas fricciones con el pueblo que él estaba guiando. Y estoy segura que todos nosotros, incluyéndome a mí, hemos tenido fricciones con nuestros pastores, con nuestros líderes. Porque muchas veces cuando te están diciendo algo que la estás regando, hay algo que se enciende adentro de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel comienza a decirle, pero ¿dónde está el agua, Moisés? Y ya le habían reclamado, ¿no? Que los había sacado de Egipto. Y el día de hoy existen también líderes y pastores que van a preferir no decirte cuál es tu punto ciego. Van a preferir no señalarte que es ese punto donde hay pecado en tu vida, donde tú no te estás dando cuenta, porque no quieren tener esa fricción contigo. Y es mejor no crear este momento incómodo y que todos me quieran y yo quererlos a todos, que decirles, el Señor dice esto, la palabra dice esto. Y evitarán confrontarte y tú terminarás desobedeciendo la voz de Dios. Los líderes son asignados para guiarte hacia donde Dios te mande. Y no siempre te va a gustar por donde te tiene que llevar. En Éxodo 15:22 dice que Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y ellos se dirigieron ¿hacia dónde? ¿Hacia un oasis? 15:22. ¿A dónde se fueron? ¿Al mar? ¿A dónde? ¿Los llevó del Mar Rojo? ¿A dónde? Al desierto.
Moisés hizo que Israel partiera hacia el desierto. No podían quedarse en el Mar Rojo para siempre. Y yo no sé, bueno, yo conozco algunas personitas que cuando les decíamos, necesitamos personas para que den la bienvenida, y habían personas que, no, es que a mí me da mucha vergüenza, no, yo me pongo muy nervioso, muy nerviosa, no. Y el trabajo del líder es decir, sí puedes. Vas a dar la bienvenida en 3 domingos para que te prepares. Si quieres, escribe todo lo que vas a decir, pero la vas a dar. Y el trabajo de tus líderes es llevarte a sacarte del área del confort. No siempre vas a estar enseguida de lo que se ve seguro del Mar Rojo. Y el ser pastoreado es difícil, porque a veces nos piden cosas que no queremos hacer. Y pastorear también es difícil porque sabemos que no lo quieren hacer. Difícilmente vas a llegar a lo que Dios quiere darte si tú no eres pastoreado. Difícilmente vas a saber lo que es honrar si no sabes seguir a tus líderes, si no sabes seguir a tus pastores. Difícilmente los líderes van a hacer lo correcto si no obedecen a la voz de Dios. Así que hablamos de este lugar, Mara, este lugar donde habían aguas que no se podían tomar, agrias. Y Mara es un lugar intermedio y es un lugar de prueba. En Éxodo 14 vemos que cuando vienen los egipcios, ¿qué es lo que comienzan a decirles? Cuando ven que viene el faraón y que acá está el mar y acá está Egipto, no hay dónde correr, ¿qué es lo que comienzan a hacer ellos? Comienzan a quejarse, a murmurar, ¿no? A echarle cosas a Moisés. Es que tú nos obligaste a salir. Y los lugares intermedios, es decir, acá está Egipto, de donde yo estoy saliendo, y la tierra prometida está allá. Pero no me voy a teletransportar desde mi punto de donde yo apenas estoy saliendo del cascarón a la tierra prometida. Hay un lugar que es un lugar intermedio por el que tienes que pasar, y ese lugar intermedio muchas veces pareciera que se siente más largo que cuando ya llegaste a la tierra prometida. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunos de ustedes que ya comenzaron, por ejemplo, a predicar con los adolescentes. Algunos de ustedes ya comenzaron a dar clases con los niños. Pero para que llegara ese momento de que tú predicaras con los adolescentes, tuvo que pasar todo esto, tantos años en la iglesia, tantas cosas, y todo eso fue un tiempo intermedio para que tú llegues a lo que Dios te va mostrando que quiere que hagas. Hay lugares intermedios, y un ejemplo es el desierto. Tienes que pasar por un desierto, y los lugares intermedios van a poner a prueba tu corazón. Por ejemplo, ahora que nos ven predicar, esto fue algo que apenas ocurrió hace unos pocos años. El que tú nos veas predicando en la iglesia es algo que apenas tiene poco tiempo, pero nuestros corazones, o al menos puedo hablar por mí, tuvo que pasar por un tiempo intermedio de años. Yo comencé a venir a esta iglesia en el 2010. Entonces, ¿cuánto tiempo intermedio tuvo que pasar? Y que mi corazón tuvo que ser procesado para poder yo comenzar a hacer lo que Dios me estaba llamando. Y yo sé que muchos de ustedes están pasando por un lugar intermedio donde todavía no pasa eso que Dios te llamó. Todavía incluso algunos no están tan seguros qué es lo que Dios tiene específicamente para ustedes, y es ese lugar intermedio, y a veces es un desierto, pero ese desierto es un lugar de prueba. Prueba tu corazón, y el lugar de prueba te va a llevar a tus límites. No sé cuántos han visto, yo lo he visto en Instagram en posts, que dice: You are waiting to be seen by your leaders.
Estás esperando a que tus líderes te noten, que tus líderes noten que eres bueno para predicar, que tus líderes noten que eres bueno para dar la bienvenida, que tus líderes noten que eres una persona que quiere echarle ganas. You're waiting to be seen by your leaders. Y ese es el lugar intermedio, porque lleva tu corazón al límite. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer mientras no ves lo que tú quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a creer y a obedecer? ¿Cuánta fe estás dispuesto a tener mientras no llega eso que tú quieres? Pone tu corazón a prueba. Todo el tiempo, si a ti te gustaría predicar, todo el tiempo que pasa y que no te han puesto y no te han puesto y no te han puesto es un tiempo intermedio de prueba para ver cómo reacciona tu corazón. Así que Moisés hizo que cuando ellos partieran del Mar Rojo y llegaran al desierto de Shur. ¿Y qué es el desierto de Shur? ¿Por qué nos ponen ahí qué era el desierto de Shur? Hemos visto la historia de Abraham en la serie que acabamos de terminar. Vimos una serie de Abraham y sabemos que Agar, cuando recién se embaraza de Ismael, ella comienza a maltratar a su ama Sara porque se sentía mejor que su ama, porque ella sí estaba embarazada. Entonces dice la palabra que Sara comienza a maltratar, comienza a tratar duramente a Agar, porque Agar estaba siendo altanera, ¿no? Y llega el punto en el que Agar ya no aguanta, ¿verdad? Agar comienza algo y ella ya después no aguanta y se va. Y en el desierto de Shur es donde se le aparece el ángel y le dice: Agar, ¿qué estás haciendo aquí? Y Agar dice: me trata mal mi ama Sara. Pero el ángel conoce el corazón de Agar. Y el ángel le dice: regrésate a la casa de tu ama y sométete a tu ama. En el desierto de Shur es que el ángel encuentra a Agar. Es donde su corazón está siendo expuesto en ese tiempo de espera, donde te llevan a tus límites y se muestra qué es lo que verdaderamente hay en tu corazón. ¿Cómo respondes cuando no obtienes lo que quieres? ¿Cómo reaccionas? ¿Cuál es tu actitud cuando no pasa lo que tú quieres que pase? Tus intenciones son puestas a prueba. Y muchas veces, pues ¿qué no que amas a Dios? Sí amo a Dios. Ok, pues sírvelo. Pues sí, pero es que no me reconocen mi servicio. Bueno, entonces ¿por qué estás sirviendo? ¿Porque quieres ser reconocido o porque amas a Dios? No, pues es que yo pasé por esto, déjame decirte. Si yo puedo predicarte de esto es porque yo pasé por esto por tantos años. Quisiera decirte que no pasé tanto tiempo por esto, pero pasó mucho tiempo en el que estuve repitiendo la prueba. Y yo a veces decía: pero ¿por qué no me invitan a predicar si yo ya fui a un instituto? Créeme, hay mucha gente que ha ido a institutos que viene aquí a la iglesia, que se hace esa pregunta. Pero a veces en ese tiempo intermedio tus intenciones van a ser puestas a prueba. ¿Por qué quieres predicar? ¿De veras en tu corazón quieres servir en esto porque tú amas a Dios? ¿O porque tú quieres algo que tu intención no es correcta? Y con Agar en el desierto de Shur vemos que las intenciones de Agar no eran las correctas. Así que ellos llevaban 3 días caminando en el desierto de Shur. Tenían una sed extrema, estaban buscando agua, no la encuentran. Y encuentran agua y luego es amarga. El pueblo tenía sed. Estamos de acuerdo que lo que ellos querían no era algo egoísta, era una necesidad que ellos tenían. Ellos necesitaban tomar agua, si no se iban a morir.
Y dentro de esto Dios se quiere revelar porque muchas veces van a haber necesidades en nuestro corazón, van a haber necesidades por las que nosotros vamos a estar pasando, donde tenemos todo el derecho de necesitar eso, pero Dios va a permitir que no recibamos incluso lo que necesitamos. Ese Dios que sabía que su pueblo escogido había salido en obediencia, bueno, pues a medias, pero en obediencia siguió. Tienen sed, y ese mismo Dios que los escogió dice: aunque tengan sed y tengan 3 días sin tomar agua, el agua que van a encontrar va a ser amarga. Porque los tiempos intermedios son tiempos de prueba. Y a veces, a propósito, no vas a recibir lo que necesitas. A veces a propósito va a ser obvia tu necesidad y no va a llegar nadie en tu necesidad. Vas a estar esperando que a lo mejor alguien llegue con mandado, vas a estar esperando que alguien te llame, vas a estar esperando a que alguien te regale un carro, vas a estar esperando a que alguien se aparezca en el hospital porque alguien de tus familiares está muriendo, no sé. Y Dios va a permitir que eso que necesitas no llegue, porque quiere ver cómo vas a responder cuando no se te da incluso lo que necesitas. Dios está en medio de todo eso para moldear nuestro corazón. ¿Y por qué estoy tocando estos puntos del pasaje? Porque en estos tiempos, ¿quién aquí tiene redes sociales? Levante su mano rápido. Ok, casi todos. En este tiempo, los últimos tiempos, dice la Biblia que van a haber falsos maestros que se van a levantar y le van a decir a la gente lo que ellos tienen comezón en sus oídos de escuchar. Así que si en tu tiempo intermedio necesitas escuchar afirmación, y Dios dice: en este tiempo intermedio no te voy a dar afirmación, porque si te doy afirmación, como está mal tu corazón, te va a hacer daño en vez de ayudarte. Si llega la persona y se para en tu puerta con el mandado que necesitas, en vez de ayudarte, te va a deformar. Entonces, en este tiempo hay maestros y hay pastores y hay líderes y hay muchos influencers en social media. Lo que tú necesites lo puedes ir a buscar y te puedes saltear los tiempos intermedios. Buscas afirmación, vas a encontrar un influencer que te diga: esa gente de tu iglesia que no estuvo ahí cuando la necesitaste, y esos pastores que hirieron tu corazón, y hay maestros que te van a decir lo que quieres escuchar. Y para cerrar este punto, recuerda que los lugares intermedios son lugares de prueba que van a poner en evidencia tu corazón. Y después que no pudieron beber las aguas de Mara, dice el versículo, estamos en Éxodo 15, 22 al 26. Dice: por eso pusieron al lugar el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? Y en el hebreo, más que solamente quejarse y decirle: Moisés, ¿qué vamos a beber? En el hebreo dice que ellos se pusieron a murmurar de una forma en la que no paraban, y era de una mala forma. Sus palabras al quejarse era una forma obstinada con un sentido malo. Dice que no solamente se quejaron y le preguntaron dónde hay agua, sino que el hebreo va más allá y dice que se quejaron perseverantemente, es decir, que murmuraron. Y
ya estoy llegando al punto central del sermón. Y la razón por la que comenzamos leyendo el capítulo 14 y vimos una situación donde murmuran al ver la situación. Siguiente capítulo, pasan el mar y vuelven a murmurar. O sea, este pueblo tenía en su corazón obstinado una enfermedad. Ellos traían algo mal en su corazón que se muestra la primera vez antes de cruzar el mar. Y después de que cruzan el mar, vuelve a mostrarse su corazón enfermo. El Dios que sana lo amargo. Así que cuando ellos murmuran, Moisés clama a Dios y Dios le muestra un árbol. Y cuando Moisés arroja el árbol a las aguas se convierten dulces. El mismo líder a quien Dios le revela cómo arreglar el problema del agua fue el mismo líder que los llevó a un lugar difícil. Voy a decirlo de otra forma, el mismo líder que los llevó a ese dead end es el mismo que Dios le mostró cómo arreglar el problema. Moisés tuvo que obedecer la voz de Dios para sanar el agua amarga. Y Dios, después de que sana el agua amarga y la pueden tomar y son saciados de su sed, Dios responde dándoles leyes y decretos a su pueblo. Les comienza a decir sus leyes y sus decretos y les comienza a decir: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, versículo creo que es el 25, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto ante sus ojos, y si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, dice, entonces ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ellos murmuran, no hay agua, el agua deja de ser amarga, no hay nadie enfermo. En la Biblia no dice que nadie se enfermara. Entonces, ¿por qué Jehová tiene que decir: estos son mis mandamientos, cúmplelos, obedécelos, entonces no te vas a enfermar, yo soy tu sanador? ¿Qué? No tiene sentido, ¿verdad? Pero si nos vamos a entender lo que Dios quiere enseñarnos en esta historia, si prestas atención, Dios les está diciendo: ustedes son un pueblo que no le gusta obedecer. Ustedes podrán escuchar que Moisés les da la dirección, pero ustedes raramente van a obedecer. Y el pueblo de Israel era un pueblo que venía de la esclavitud. Ellos escuchaban una orden, pero ellos obedecían por miedo. Era un pueblo esclavo que no obedecía porque sabía honrar. Era un pueblo que obedecía por miedo. No sé cuántos de aquí llegaron a tener papás o maestros que le hacías caso porque decías: si se enoja, me va a poner a hacer esto y esto y esto. No, hazle caso porque si se enoja. Pero en realidad esa no es una obediencia porque tú lo honres, porque eres un buen hijo, un buen estudiante, es porque tienes miedo. Entonces lo que Dios está haciendo, está viendo un pueblo que está enfermo, que no obedece por amor. Está viendo un pueblo que viene cargando con tantas cosas. Es un pueblo que venía cargando con muchos traumas. Ellos eran esclavos. ¿Pueden imaginar las palizas que les ponían? Yo he platicado con
en este tiempo he platicado con personas de la iglesia y una persona me estaba comentando: tú no sabes la paliza que me puso mi papá cuando hice esto y esto y esto y esto. Y eso me traumó. Entonces estos esclavos vienen con traumas de violencia física, violencia emocional. Vienen con una identidad donde en su corazón quisieran ser rebeldes, pero no lo hacen por miedo. Es un corazón enfermo que pareciera que hace lo correcto, pero no lo hace porque tenga un corazón correcto. Entonces Dios, por eso muchas veces no le paga al pueblo de Israel como le debiera de pagar. Ellos pasan el Mar Rojo y quisiera que no volvieran a murmurar jamás. Pero aunque pasaron el Mar Rojo y aunque vieron la columna de nube y la columna de fuego, y aunque vieron al ángel del Señor y llegaron a escuchar la voz de Dios, pero seguían con un corazón que murmuraba a la primera que sus expectativas no eran satisfechas. Era un corazón de un pueblo enfermo, que su identidad había sido cambiada por la esclavitud en Egipto. Por eso es que Dios tiene tanta paciencia con ellos vez tras vez, por lo que venían arrastrando desde Egipto, cosas que ellos no habían sanado. Y voy a leer algo que leí el último viernes que prediqué. Y habla acerca de la murmuración y es de David Wilkerson. Este es un profeta de Estados Unidos. Dios aborrece la murmuración y la queja. Asegúrense de que si se manifiesta en ustedes un espíritu de queja murmuradora, asegúrense de arrepentirse de tenerla. Dios permitió que los hijos de Israel sufrieran todo tipo de escasez en el desierto porque se habían vuelto murmuradores habituales. El origen de sus carencias se podía rastrear desde sus lenguas. Los israelitas murmuraron porque no tenían agua, entonces Dios les dio agua de una roca. Se quejaron porque no tenían pan, entonces Dios les dio pan del rocío de la tierra. Después se quejaron porque no tenían carne y Dios les dio carne del cielo. El Señor les dio todas estas cosas. ¿Y cuál fue la reacción de ellos cada vez que recibían lo que pedían? Aborrecieron lo que recibieron y siguieron quejándose después de conseguir lo que querían. Hay cristianos que se quejarían de lo recibido si Dios contestara sus oraciones, porque los murmuradores nunca se quedan satisfechos. Si uno hace lo que ellos piensan que uno tiene que hacer, aún salen con un montón de exigencias más. Y la lista nunca termina porque su espíritu está fuera de control y no son gobernados por el poder del Espíritu Santo. De ellos dice la Biblia en Judas 16, estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos. Así que, aunque el texto que leímos no menciona que nadie se haya enfermado, ahora podemos entender por qué Dios le dice, obedezcan, escuchen mi voz, obedezcan. Y yo los cuidaré de que no se enfermen. Y yo soy su sanador. El milagro que acababan de ver, acababa de cambiar toda una agua, la naturaleza de la agua. Y quiero decirte que esta madera que tenía que ser aventada en esta agua amarga apunta hacia Jesús. El madero donde Jesús iba a ser
crucificado. Si puedes pasar, por favor. El madero donde Jesús iba a ser crucificado iba a ser suficiente para sanar tu identidad. Iba a ser suficiente para cambiar la naturaleza de tu corazón, sin importar los traumas que vengas arrastrando, sin importar tu pasado tan oscuro. ¿Cuántas veces te manchaste? ¿Cuántas veces te mancharon? Y que tu corazón está enfermo y estás lleno de pecado. Ese madero puede hacer lo suficiente para sanar tu identidad. Él es el líder por excelencia que nos saca de la esclavitud del pecado. Jesús obedeció hasta lo sumo a su Padre. Y gracias a la obediencia de Jesús es que nosotros podemos encontrar salvación y sanar nuestro pecado. Dios decide revelarse al pueblo de Israel como un Dios que sana al enfermo. Y yo he visto en redes sociales que han dicho, it's okay to love Jesus and be depressed. It's okay to have Jesus and also have anxiety. It's okay. Y la verdad es que si Jesús tiene el poder para darte vida eterna y sanar tu enfermedad eterna de pecado, ¿cómo no va a tener poder para sanar tu depresión? ¿Cómo no va a tener para sanar tu ansiedad? ¿Cómo no va a tener poder para sanar cada trauma que vienes arrastrando? Él desea que tengas vida y vida en abundancia. Él desea sanarte. Pero la pregunta en esta noche, si puedes ponerte de pie, la pregunta en esta noche es: ¿quieres ser sano? Jesús se acercó a una persona que necesitaba sanidad y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? En esta noche Jesús quiere preguntarte: si tienes una enfermedad en tu corazón de falta de perdón, no te deja tu pasado, tus traumas no te permiten ser la persona que Dios quiere que seas, la murmuración está tan metida en ti y en tu familia, es un pecado que no se aleja. Pero la pregunta de Jesús es: ¿quieres ser sano? ¿Crees que yo soy suficiente? Salmos 41:4 dice: yo dije, oh Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Jesús, tú tienes el poder de sanarnos. Jesús, creemos que tú sanas, creemos que tú salvas, creemos que tú bautizas, creemos que tú vas a venir pronto. Te presento cada corazón. Cada corazón enfermo. Persona que creció en una casa donde conoció el maltrato. Te pido por cada persona que su corazón sigue enfermo porque fue tocado o tocada de una forma que no debía de haber sido tocado o tocada.
Te pido por cada persona que enfrenta una enfermedad emocional, donde odia su aspecto, donde se odia a sí mismo. Cada enfermedad mental, toda ansiedad, toda depresión. Jesús quiere preguntarte, ¿quieres seguir sintiendo el derecho de sentirte como te sientes? ¿O quieres ser sano? ¿Quieres seguir con sed mientras caminas hacia la tierra prometida? Porque déjame decirte algo: si tu corazón no es sanado, entonces tu corazón no está listo para ver lo que Dios ha prometido para ti. Si tú te rehusas a ser sanado, entonces no estás listo para ver lo que Él va a hacer contigo.